Grupo Láser presenta Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Amigos de Ciencia Médica, ¿cómo están? ¿Sabían que respiramos hasta 20,000 veces al día? ¿Y que cualquier cosa que inhalemos pasa directamente a los pulmones? No sé si le estén prestando la debida atención a los pulmones, pero para eso tenemos al doctor Mauricio Martínez, neumólogo que viene de Monterrey aquí en Nuevo Laredo ahora a consultar. Él mismo se va a presentar con ustedes. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Martínez Mota. Soy médico neumólogo intensivista, egresado del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta ocasión me encuentro aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los fines de semana consultando en la clínica del Hospital San Gerardo. Y entre semana me encuentro en la ciudad de Monterrey, consultando en Hospital Nogalar y Hospital Cristus Muguerza, Unidad Sur. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué eligió Nuevo Laredo para venir a consultar? Bueno, al consultar soy originario de aquí de la ciudad de Nuevo Laredo y pues me gustaría tratar de apoyar parte del área de la población de esta ciudad en una especialidad pues tan escasa en estos momentos. Desafortunadamente la neumología es un área de oportunidad, la cual pues estamos tratando de hacer un pequeño aporte a la ciudadanía y apoyando con las patologías de vías respiratorias. Justamente eso, doctor Mauricio, que hacen falta muchos médicos especialistas en neumología aquí en la ciudad. ¿Se debe visitar al neumólogo si no se han presentado gripas y resfriados en los primeros 40 años de vida? 40, 45 años, ¿o cuándo es momento de acudir al neumólogo? El momento correcto de acudir a consultar con un neumólogo pues es aquel cuando lleguemos a presentar alguna complicación de las vías aéreas respiratorias inferiores, no necesariamente el presentar algún cuadro gripal o algún problema de este tipo es la única causa. Existen muchas otras causas de consulta, como lo son pacientes con un diagnóstico de asma, pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas incluso hasta de sueño, son problemas que pueden ser tratados debidamente por un neumólogo. Bueno, esto me da pie para hacer otras preguntas, pero ya luego las tomaremos en lo del sueño. Porque la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que causa muchas muertes en el mundo y que incluso es la cuarta causa de muertes en Estados Unidos por no ser debidamente atendida. ¿Cómo nos encontramos en México en este aspecto? Es correcto. Desafortunadamente la EPOC es una enfermedad subdiagnosticada debido a que para ello ocupamos un estudio especial que se llama espirometría, que desafortunadamente es complicado encontrarlo en la ciudad con una adecuada calidad. Y pues esto nos limita en ocasiones en poder hacer un diagnóstico correcto de esta enfermedad. Esta enfermedad EPOC, como me mencionas, pues sí, desafortunadamente ha ido progresando, no incluso solamente en Estados Unidos y México, sino a nivel mundial, a una de las principales causas de morbimortalidad en la población en general. Y pues desafortunadamente aquí en México, tanto Monterrey como Nuevo Laredo, desafortunadamente es una enfermedad subdiagnosticada, subtratada y que desafortunadamente cuando encontramos los casos y los diagnosticamos son casos ya en los estadios más avanzados. No significa que no podamos hacer algo, pero sí es mucho más complicado el tratamiento y el manejo del paciente. A ver, pero se supone que el EPOC, ¿por qué se da? El EPOC es una enfermedad multifactorial. La principal causa y el que mayormente asociamos como agente causal pues es el tabaquismo. Sin embargo, puede estar también en nuestra sociedad altamente influido por las personas que cocinan o que cocinaron con leña. Incluso en las investigaciones recientes se ha determinado que hasta la contaminación ambiental podría estar asociada a esta enfermedad. ¿Pero eso serían como en las capitales como Nueva Delhi, Hong Kong, Ciudad de México? Es correcto. Hasta el momento es simplemente una asociación. Tendrán que hacerse mucho más estudios para poder tener una asociación directa. Doctor, ¿cómo se forma la neumonía y cuáles son los síntomas y las consecuencias que puede tener en la vida de una persona que una vez la llega a padecer? Una neumonía es un proceso infeccioso, el cual puede tener un origen bacteriano, puede tener un origen viral y en algunos casos extremadamente raro, o incluso algún origen por parásitos. Una neumonía es una infección a nivel pulmonar
la cual está producida por cualquiera de estos agentes y va a depender de la respuesta del huésped. Los principales síntomas pues son tos, falta de aire, puede llegar a presentar fiebre las personas. Sin embargo, no en todos los grupos de la población es igual. En los pacientes ancianos mayores de 65 años, ¿verdad? La población geriátrica, en ellos los síntomas pueden ser incluso pasados por alto y consisten en solamente en que la persona deja de ingerir alimentos, presenta datos de mayor somnolencia durante el día, rompes los ciclos que normalmente lleva de sus actividades diarias, y estos pueden ser síntomas sugestivos de una neumonía. Porque muchas veces traemos tos y no le damos la debida importancia y seguimiento. Escuchamos de que parece que tengo neumonía, tengo bronquitis, pulmonía, pero ¿cuál es la diferencia entre estas tres y cómo se asocia con la bronconeumonía también? Bueno, neumonía es el término correcto, es el término médico que se le asigna a cualquiera de estos tres procesos. A ver, tiempo. Entonces, pulmonía, bronconeumonía y, bueno, perdón, pulmonía viene a ser como que cuando dicen tengo neumonía, entonces puedes tener pulmonía. Es correcto. Pulmonía no existe, es el término, ¿en serio? Es el término que ahora sí que coloquial, el Muy término bien. de las abuelitas, que todos pues crecimos y él tiene pulmonía. Claro. Es un término incorrecto, el término correcto es neumonía. Ajá. Y esta pues va a tener diferentes orígenes, como ya lo mencionábamos. Dependiendo de estos, pues pudiera llegar a ser la gravedad. Bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de bacteria que se contraen para desarrollar una bronconeumonía o neumonía? ¿Cuál es la diferencia entre bronconeumonía y neumonía? Bueno, realmente es prácticamente un proceso que pudiera ir uno incluido dentro del otro. Una bronconeumonía simplemente nos habla de que el proceso ya se encuentra en vías aéreas respiratorias inferiores. Una neumonía puede afectar desde cualquier parte del pulmón. A ver, pero ¿cómo es que son ese proceso de vías inferiores? ¿Cómo es? Bronconeumonía simplemente nos habla de una parte anatómica de nuestros pulmones, que son los bronquios, y los cuales van a ser afectados por el mismo proceso infeccioso. Neumonía puede afectar desde el bronquio, el alveolo, que es la parte terminal de nuestros pulmones, y pues son términos meramente ya médicos, pero prácticamente es lo mismo. Doctor, ante la falta de especialistas que tenemos aquí en Nuevo Laredo, usted es uno de los pocos o el único que conozco que es neumólogo y que es aquí de la ciudad, me da mucho gusto. Hemos escuchado, lamentablemente aquí en Laredo no lo han detectado realmente, o te mandan a Monterrey y resulta que se le reventó la pleura. ¿La pleura qué es? Y si esa agua o sangre es la que se estanca en los pulmones. Ok, muy bien. Mira, la pleura es una capa que va cubriendo los pulmones, es una protección que conlleva y existen dos pleuras. La pleura visceral y la pleura parietal. Normalmente es un término, pues en ocasiones de manera vaga tratar de explicar al paciente el reventarse la pleura. La pleura evidentemente no se revienta, y lo que a veces quieren dar a entender mis compañeros médicos pues significa que hay un acúmulo de secreciones entre estas dos capas que son las pleuras. Este acúmulo puede ser sangre cuando está relacionado a algún traumatismo, o puede ser líquido o incluso pus en el peor de los casos. El nombre correcto se llama derrame pleural y puede tener múltiples orígenes, desde un proceso infeccioso hasta un proceso neoplásico, dígase cáncer en el peor de los casos. Oiga, entonces ya nos aclaró que pulmonía es un término de las abuelitas y que se reventó la pleura tampoco. Sí, es correcto. Bueno. Oiga, coloquialmente, ¿cómo hablamos de repente? O que los médicos, como bien comentado usted, para que los pacientes entiendan un poco más. Y cuando a una persona se le dificulta respirar, pues puede ser EPOC. Es que ya todo lo que viene a ser los pulmones, ¿cómo saber realmente lo que viene a ser cuando hay dificultad para respirar? Ok, la dificultad para respirar puede tener muchos orígenes, desde simple desacondicionamiento físico hasta un origen pulmonar o un origen cardíaco. Tiene que abordarse de manera meticulosamente al paciente para poder determinar cuál es la falta de origen de esta disnea, que es el nombre médico que recibe. La disnea. Es correcto. Pero si ya alguien tiene buena condición física y le falta el aire para respirar y anda entre los 30 y 45 años, ¿con quién debe acudir primero entonces? Pues bueno, dependiendo de los síntomas que esta persona presente, puede acudir con un neumólogo, podría acudir con un cardiólogo. Difícilmente a esta edad vamos a tener una afección a nivel del corazón,
pero tendrá que hacerse un abordaje sistemático para poder llegar al origen de su falta de aire. Ahorita me quedé con la duda, si una persona le da neumonía, ¿Correcto? ¿queda tocada toda su vida en cada invierno, cambio de clima? No. Esto es también, un mito, ¿verdad? Una neumonía es un proceso infeccioso agudo, independientemente de su etiología. Cuando el paciente tiene un mal tratamiento o termina posterior a muchas semanas y después se atiende, puede haber lesiones pulmonares que pueden presentar por décadas, por tiempo indefinido. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los procesos infecciosos autorresuelven, incluso en ocasiones pueden llegar a requerir antibióticos, etcétera, y no debe de quedar ninguna secuela. Es raro que pase. Es raro. Entonces, sí, los que tienen secuela o que se enferman cada invierno, cada cambio de clima, es porque no se atendieron o no completaron el tratamiento o no se atendieron adecuadamente. Sí, las secuelas que puede tener una neumonía están relacionadas con algo que se llaman empiemas, que vamos un poquito otra vez a retomar el de la pleura. Este proceso acumula líquido que puede ser posteriormente convertirse en pus en las pleuras, pero no como tal el hecho de tener enfermedades recurrentes, infecciones recurrentes. Doctor, bueno, y cuando a una persona se le dificulta respirar, comentábamos ahorita lo del EPOC, pero ¿cómo saber cuando una persona ya llega a tener cáncer de pulmón? Okay. ¿Cuáles son los síntomas o cómo se puede detectar eso? ¿Se puede prevenir o cómo está? La principal causa de cáncer asociado, pues sabemos que es el tabaquismo, sin embargo no es la única causa. También existen agentes químicos, vapores, etcétera, principalmente de uso de la industria que están relacionados con problemitas de cáncer. El cáncer, al igual que cualquier otro proceso neoplásico de otro origen en nuestro cuerpo, pues va a presentar síntomas como la pérdida de peso, va a presentar síntomas en algunas ocasiones extra, como alguna alteración radiográfica que podamos ver, incluso en muchas ocasiones son hallazgos que se dan cuando el paciente hace un check-up, ¿verdad? Entonces, la principal de síntomas también en estadios avanzados puede darnos disnea, que es la falta de aire que puede llegar a presentar el paciente. Porque ya sería muy dramático en ese caso de que si estornuda y escupe sangre, ya sería un tipo de cáncer u otra enfermedad que se pueda confundir. Es correcto. Bueno, el escupir sangre, el tener el nombre se llama hemoptisis. La hemoptisis es una manifestación, no siempre puede ser cáncer. La manifestación de hemoptisis, la asociación más común en nuestro medio, en nuestra localidad, está asociada a tuberculosis más que a un proceso neoplásico, pero sin embargo ambos pueden llegar a darlo. Ahorita me lleva a otra pregunta acerca de la tuberculosis, porque hemos escuchado, no sé si vemos de repente en periódicos, en redes, de que la tuberculosis regresó y que se han detectado ya decenas de casos acá en el norte del país. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se detecta la tuberculosis? ¿Es contagiosa? ¿Qué nos puede comentar de esto? Desafortunadamente la tuberculosis se creó el mito hace años atrás que se encontraba erradicada en México. Esto pues no es así. Desafortunado, tanto Nuevo León como Tamaulipas se encuentran en los estados con un índice más alto de tuberculosis, 7º lugar nacional aproximadamente. Okay. Y pues la tuberculosis es una infección por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta infección puede presentarse absolutamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, la manifestación más común es a nivel pulmonar. Y precisamente una de las manifestaciones tardías de esta enfermedad pues es que el paciente presente episodios de hemoptisis, arroja sangre mientras tose. La tuberculosis es una enfermedad que para su diagnóstico lo primero que tenemos que tener en cuenta es la clínica, y posteriormente existen estudios mucho más avanzados como muestras de flema o incluso algunos pacientes que puedan llegar a requerir una broncoscopía diagnóstica. Y se le comentaba esto porque sí hemos escuchado en casos del Hospital General en la ciudad de que dicen, ahí tenemos pacientes con tuberculosis, pero luego dicen no era tuberculosis, era neumonía o era otra enfermedad respiratoria, ¿verdad? Y es por eso, pero ya nos confirmó que sí, efectivamente aquí somos el 7º lugar a nivel nacional. Sí están presentándose nuevamente los casos. Es correcto, incluso en la ciudad de Monterrey, en el Hospital Universitario, es uno de los centros de referencia donde se realiza incluso 2 días de consulta específicamente para atender únicamente pacientes con diagnóstico de tuberculosis. ¿Es contagiosa? Entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades infectocontagiosas respiratorias
que sí puede contagiarse de persona a persona. Incluso el contagio puede llevarse a cabo con una exposición relativamente corta. ¿Y causa la muerte la tuberculosis actualmente? Sí, desafortunadamente la tuberculosis es una enfermedad que a nivel mundial causa mucho más muertes incluso que el cáncer pulmonar, y que desafortunadamente esto sucede debido a que es diagnosticada en estadios muy tardíos ya de la enfermedad avanzada, o bien en pacientes que desafortunadamente tienen otras comorbilidades como el ser diabético o pacientes con VIH-Sida. Pues lo que no entiendo, doctor, ¿por qué se detecta ya tan avanzada una enfermedad? ¿A qué se debe? ¿A que faltan, bueno, al menos en la ciudad, en el norte, que no hay el estudio que comentó ahorita, que es, aquí no se realiza realmente? Bueno, yo considero que una de las causas más frecuentes del retraso es en algunas ocasiones por el paciente. El suponer que una tos es normal nunca es correcto. Ninguna tos, independientemente de la enfermedad que termine siendo diagnosticada, el toser no es normal para nadie. ¿En serio? Y el estudio, el más básico para realizar el diagnóstico de la tuberculosis se llama baciloscopía. Baciloscopía, ok. Este estudio consiste simplemente en que el paciente dé una muestra de su flema y posteriormente se observa bajo el microscopio. Idealmente cualquier baciloscopía debería también de realizarse un cultivo, y este puede llegar a tardar hasta 3 meses. Este cultivo es la forma definitiva, excepto de los nuevos métodos moleculares, de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. A ver, ¿de qué enfermedad entonces estamos hablando? Tuberculosis. La tuberculosis. Tuberculosis. Doctor, entonces la tos no es normal. Ya dijo que no, pero normalmente pues con tanto cambio de clima escuchamos que está el compañero tosiendo, estornudando, y es cuando se empiezan a complicar los resfriados. La tos es una manifestación de nuestro cuerpo. Puede tener múltiples orígenes, desde pulmonares hasta orígenes de algo que se llama descarga postnasal, que es la causa más común. Sin embargo, pues ya sería muy importante acudir a un médico para poder tratar de diagnosticar y saber cuál es la causa de la tos en el paciente. Muy bien, doctor. Oye, tenemos un par de preguntas del público, porque dijimos, vamos a traer un neumólogo especialista de Monterrey. Ya nos mandaron varias preguntas, vamos a hacer un par de ellas. Claro. Mi abuelo murió por cáncer del pulmón, mi tío recientemente. ¿Puedo yo padecer cáncer de pulmón o cómo lo evito? Ok, existe una asociación genética de poca probabilidad de tener un familiar con un cáncer y que el hijo o algún familiar descendente pueda llegar a presentarlo. Sin embargo, la causa principal y la única forma, de evitar el cáncer pulmonar, pues es evitando el tabaquismo, que es una de las principales causas. No es la única, pero es una de las principales. Otra pregunta, doctor. Dicen que si dejo de fumar, como quiera me dará cáncer, porque ya fumé toda la vida. ¿Cierto o falso? Híjole, desafortunadamente la predisposición que una persona que ha fumado toda su vida, a pesar de suspenderlo, tienen que pasar aproximadamente 20 años para que el riesgo de esa misma persona sea el riesgo de la población. Esto también va a depender de la cantidad de tabaco que ha fumado, que se realiza en algo que se llama índice de cajetillas año, y de la cantidad de años que fumó. Pero sí, es correcto. Pero entonces ya está agüitando al público. Bueno, no usted, la medicina. Si de joven alguien fumó una cajetilla diaria o una cada 2 días y si a los 50 años lo quiere dejar, pues ya... Nunca es tarde para dejar de fumar. Porque si no, ¿qué? Exacto. No solamente la predisposición al cáncer, sino también la predisposición a enfermedades respiratorias, cuadros respiratorios más severos. Esto es uno de los beneficios que puede llegar a presentar mejoría si el paciente deja de fumar, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ciencia Médica, porque la vamos a tener próximamente con más preguntas, porque seguramente surgieron más. Pero entonces lo podemos encontrar aquí en Nuevo Laredo, en el Hospital San Gerardo. Es correcto, me encuentro en la Clínica San Gerardo, normalmente los fines de semana, sábado y domingo en consulta, es correcto. Bueno, y aparte, pues en Monterrey, ya nos comentó en qué lugares está también, en qué hospitales. Me encuentro en Hospital Nogalar y en Hospital Cristus Muguerza, Unidad Sur. Muchas gracias, doctor Mauricio Martínez. Gracias, amigos, por haber estado aquí en Ciencia Médica, hablando de la salud pulmonar. Muchas gracias y continuamos con más.